Bueno, pues vamos a montar nuestra mesa de opinión hoy. Hoy vamos a hablar de un tema duro. Hemos querido arrancar esta temporada de la mesa de opinión de Gelbes en la Onda con un tema que cada vez lo estamos escuchando más. Creo que la tendencia de tener esto escondido y que no se hablara en los medios de comunicación está cambiando porque, bueno, pues esa tendencia de no exponer sobre la mesa un tema tan duro no está teniendo ningún resultado. Y quizás la mejor de las maneras es tener toda la información posible sobre este tema. 4.097 personas murieron por suicidio en España el pasado año. Es un número que supone un 2,3% más de las defunciones registradas por la misma causa en 2021. Los datos han sido publicados por el Instituto Nacional de Estadística en su estadística de defunciones por causa de muerte y que son aún provisionales. Pero desde luego el aumento es preocupante. 84 personas menores de 20 años se quitaron la vida en 2022 cuando en 2021 habían sido 75. A falta de los datos de este 2023, que suelen difundirse en diciembre, parece confirmarse la tendencia al alza en los últimos años. De los 3.539 suicidios en 2018 se ha pasado a los 3.671 en 2019, 3.941 en 2020, 4.003 en 2021 y, como decimos, 4.097 el año pasado. Pero la realidad del suicidio no se agota ni mucho menos en la estadística. Estimaciones recientes sugieren que cada una de estas muertes afecta emocionalmente como media a 6 personas. Para que tengamos todos los datos sobre la mesa, tenemos a varios invitados en esta mesa de opinión y voy a arrancar por Asunción Doctor, que es psicóloga y responsable del programa de prevención del suicidio del teléfono de la Esperanza, que la tengo ahí al otro lado del hilo telefónico. No ha podido estar con nosotros en persona. Asunción, ¿qué tal? Bienvenida a los micrófonos de Ahora Radio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantada de estar en este programa. Estos datos que he dicho yo, ¿son así, Asunción? ¿Con los datos que vosotros también barajáis en el teléfono de la Esperanza? Pues sí, desgraciadamente son así, pero son estadísticas. Estamos tan acostumbrando a las estadísticas que estamos tan acostumbrados a los números. Ya con la pandemia yo creo que nos anestesiamos con respecto a los números, ¿no? Ya dejamos de pensar en los números y tomar conciencia de la importancia o de lo que transmiten todos esos números, ¿no? El tema es que hasta que no nos toca de cerca o próximamente, pues no es cuando realmente empezamos a tomar conciencia de lo que supone el tema del suicidio en la actualidad. Decía yo al principio de la intervención, Asunción, que quizás esa tendencia que había de no hablar en los medios de comunicación sobre el suicidio no está funcionando para nada. Están aumentando las cifras, ¿no? Quizás la otra opción sería más viable, que todo el mundo tuviésemos toda la información sobre la mesa, sobre, bueno, pues lo que es hacernos daños a nosotros mismos, buscar la muerte por diferentes causas que ahora vamos a analizar. Claro, la información es necesaria, súper necesaria, pero la información recibida y transmitida de forma adecuada, es claro. Entonces, esa información no puede ser cualquiera. Ahora mismo en Internet podemos acceder a multitud de información, pero no toda está testada, ¿no? Y es adecuado, ¿no? Entonces, luego la que transmitimos los demás y luego la información que todos tenemos del total de la sociedad. Hace años, sobre todo en los medios de comunicación, bueno, pues la tendencia era no hablar de suicidio porque parece que por el efecto el efecto Werther, exacto, sí. Exactamente, se tiende, ¿no? Se aumenta la tendencia. Nada que ver. Hay que hablar de suicidio, pero hay que hablar con responsabilidad y con conocimiento de causa, ¿no? Y hoy en día todos los profesional y todas las asociaciones que estamos en esto de la prevención y atención a la conducta suicida, tenemos muchas guías, manuales, cursos para todo el mundo y para profesionales de la comunicación, que hay que hablar de suicidio pero de forma responsable y sobre todo en el caso de medios de comunicación no hacer referencia a los detalles escabrosos, no hacerlo con suscitando el morbo, sino informar con responsabilidad, con corrección y sobre todo ofreciendo los recursos de ayuda e información que realmente puede servir de ayuda a las personas afectadas y a otras que en algún momento dado
pueden ser afectadas o les puede llegar de cerca el tema y tiene que saber cómo actuar. Vamos a abrir la mesa, pero de esto he estado yo informándome, me he intentado preparar lo mejor posible, ¿no? Para esta mesa, y había términos, por ejemplo, que estaban prohibidos de decir, no se debe decir términos como como suicidio fallido o suicidio con éxito, ¿no? Porque son al final terminologías que no van en la corriente que estamos planteando hoy aquí en Ahora Radio. Abro la mesa y tenemos con nosotros a Luis Rebolo, director general del grupo Guadalsalus. Luis, ¿qué tal? Bienvenido a los micrófonos de Ahora Radio. Hola, buenos días. Ahora vamos a hablar sobre los principales motivos, ¿no?, que nos pueden llevar a esta práctica, pero sin duda las adicciones es una de las partes importantes, ¿no?, sobre las personas que quieren hacer este tipo de práctica, ¿verdad? Es muy curioso porque hay muchísimos estudios científicos que pueden incluso acreditar, en función de qué tipo de sustancia se consume, qué porcentaje de intento suicida o incitación a la conducta suicida se puede padecer, ¿no? Entonces, la verdad es que hay una relación muy directa, porque la adicción forma parte de una desregulación emocional, de una falta de herramientas para la gestión emocional, es una forma de evasión y, como tal, conlleva pues muchas enfermedades que se derivan, ¿no? Tiene una comorbilidad muy alta, ¿no?, en la depresión, en trastornos límites de personalidad, que generan conflictos que van de ahí van a nacer estas conductas suicidas, ¿no? Yo me imagino que en Guadalsalus tendréis un protocolo, ¿no?, ante este tipo de situaciones. Un centro de ingreso está sujeto 24 horas a ese protocolo. Es decir, para que no duerman solos en las habitaciones, estén retirados todos los objetos punzantes con los que se puedan hacer daño. Hay un especial acompañamiento, tanto en sesiones individuales, de grupo y por parte de los compañeros, de aquellas personas que puedan tener más propensión a las conductas suicidas o en sus antecedentes lo hayan tenido. Es decir, se trata de manera explícita en talleres de formación psicoemocional. Es decir, es algo que está sobre la mesa. ¿Por qué? Porque en un grupo de terapia, por ejemplo, de 10 personas, tú le dices quiénes han pensado alguna vez en el suicidio y levantan la mano 9, sino 10. Y si preguntas quiénes lo han intentado de manera estructurada, levantan la mano 6. Sí, bueno, estaba hablando, Asunción, del tema de las estadísticas, ¿no? Había leído por ahí que 1 de cada 3 personas no es que quiera suicidarse, pero que tiene pensamientos suicidas. Sí, es algo muy curioso, ¿no? Asunción, es algo llamativo el número. Es que uno de los mitos que trabajamos siempre en la prevención del suicidio es que la persona nunca quiere morir, lo que quiere es dejar de sufrir. Y una de las vías alternativas para terminar con ese sufrimiento tan extremo que está sintiendo la persona y que no sabe cómo salir de ahí es el suicidio. Entonces, por eso empieza esa rumiación, esa ideación como una posibilidad. Acabo con esto y se acaba todo. Claro. El descanso, ¿no? Tengo aquí a Jesús Molina, psicólogo, terapeuta. Jesús, ¿a qué nivel de estrés tiene que estar sometido una mente para plantearse el dejar este mundo? Hay un cúmulo, pero antes de contestar esa pregunta quería hacer una referencia sobre las estadísticas, y Asunción lo sabe porque está en el centro del Teléfono de la Esperanza, que yo he colaborado también con ellos en cierto momento. De hecho, este sábado hay un congreso. Qué casualidad que tenemos un congreso, una jornada de prevención este sábado 23. Bueno, pues que asistiré y conoceré a Asunción también, ¿no? Pero las estadísticas fallan, mienten, no son exactas, porque muchas veces se enmascara cuando alguien se ha suicidado, y esto lo he estado guardando para cuando llegara es más todavía, desgraciadamente, es más el suicidio de lo que parece, porque en la mayoría de los casos, pues, el médico dictamina una muerte por accidente, una muerte por intoxicación, por tal de que la familia no sufra, porque esto es un tema también, que el duelo de la familia de un suicida es muy... Claro, se siente en un pueblo responsable. Decía al principio que afectaba al menos a 6 personas, ¿no? Sí. Yo es que soy muy enemigo de la estadística. De hecho, la asignatura peor que tenía en psicología era estadística. Porque es verdad que, primero, porque era un tabú.
después también las compañías de seguro, cuando una persona tenía un seguro, algunas no cubrían el suicidio. Claro, y a lo mejor por un problema económico que no sabía cómo sacar a su familia adelante, pues esa persona llegaba a este estado de suicidio, ¿no? Y tu pregunta, que me he ido por la rama. El nivel de estrés, ¿no? Que tiene que tener una mente para llegar a plantearse esto. Estrés y sobre todo depresivo. El problema que tienen la mayoría de las personas que hay que estar atento a las señales, porque nosotros hablamos mucho de las señales aquí en la radio, pero esta persona emite unas señales. Sí, quiero hablar de eso, ¿eh? Pues cuando tú me digas... Quiero hablar de las señales que podemos advertir, ¿no? Porque de prevenir, claro, ¿no? Precisamente. Exactamente, tenemos que estar atentos a estas cosas. Pero quiero preguntarle a Asunción los principales motivos, Asunción, que pueden llevar a las personas a plantearse el suicidio. Bueno, pues el suicidio no hay una causa única que lleve al suicidio. Normalmente es un factor, es multicausal, ¿no? Son muchos factores los que puede influir. Si es posible que a lo mejor cuando se ha llegado a un suicidio consumado se le achaque a un factor determinado que sea a lo mejor el factor determinante, ese que la gota que colma el vaso, ¿no? Uh-huh. Pero normalmente hay muchos factores. La persona ya se ha desestructurado, está desconectando con la realidad y solamente y cuando decimos que ya entra en el túnel, ¿no? Y entonces solamente ve esa salida, anteriormente esto ya lleva mucho tiempo seguramente afectándole, ¿no? Y factores pueden ser múltiples. Como decía el compañero, hay colectivos, hay personas que son más vulnerables, ¿no? A este tipo de conducta por su situación externa e interna, ¿no? Porque son factores internos y externos los que afectan a la conducta suicida. Y claro, hay que abordarlos todos, ¿no? Y puede ser muchísimas causas, desde económicas hasta de relaciones, separaciones, pérdidas. Precisamente las personas supervivientes, por ejemplo, o en duelo, es una de las personas que tienen más vulnerables ante el suicidio, porque hay duelos complicados que es difícil de afrontar y sobrellevar, ¿no? Conducta con adicciones, se achaca mucho la salud mental y se dice, ahí dicen que el 90% de los suicidios es a causa de la salud mental. Bueno, esto hay mucha controversia y yo personalmente no estoy de acuerdo con ese dato. Últimamente Asunción, podemos ya intervenir podemos todos, pero últimamente me llama a mí la atención dos cosas que son bastante heavy, que se están exponiendo demasiado, ¿no? Quizás una es el acoso, el bullying, que lleva a gente muy joven a suicidarse, y lo estamos viendo. Y la otra es la violencia de género, la violencia machista, como vemos que bueno, pues hemos visto las últimas noticias, ¿no? Mata a su esposa y después se pega un tiro, ¿no? Al fin y al cabo acaba con todo, ¿no? Acaba con él y acaba con su pareja. Y esto está muy, muy expuesto. Hay falta de información, hay falta de prevención en estos dos casos para intentar frenar que ocurran este tipo de situaciones. Y esta pregunta ya la dejo abierta y podéis contestarme, Asunción, Luis o Jesús. Totalmente la prevención. Hombre, la prevención es lo primero, es la prevención. Entonces, cuando está hablando del bullying y del ciberbullying, ¿no? Que es todavía peor que el bullying, porque el ciberbullying se pierde en la red, ¿no? Y el daño se multiplica. Entonces, la prevención, claro, en toda la sociedad, pero vámonos a los centros educativos y vamos a tener preparado al personal docente para que sea capaz de identificar cuando hay personas en riesgo y cómo actuar, y tengan un protocolo para actuar con eso. Vamos a ir también a la sociedad, a los padres, a las familias, para cuando tengan un joven o una persona en casa que se encierra, que se aísla, que ya está mostrando señales, ¿no? Que sepa por dónde puede empezar con esa persona, con dónde buscar los recursos de ayuda, y todo eso es formación e información a todos los sectores de la vida, ¿no? Los jóvenes, cuando comentaba, es curioso porque están más conectados que nunca a la red, pero a su vez están desconectados de la realidad, ¿no? Sí. Y se sienten solos, incomprendidos, y a veces atrapados y perdidos en un mundo que no entienden, ¿no? Y todo eso tenemos que se tiene que vincular a través de programas de prevención en todos los ámbitos. A mí me gustaría aportar dos flash sobre dos temas que hemos hablado. Uno sobre
Sobre el tema de las estadísticas que hablaba, de cómo se podían enmascarar muchas cifras y no podían ser del todo. Hoy es cierto que te da mucho la razón ahí todo lo que es la psiquiatría y la psicología forense. Hoy cuando se produce un fallecimiento, aunque sea un accidente de tráfico, inmediatamente se hace un estudio de las circunstancias que acompañaron a la tragedia, y la psicología, la psiquiatría forense está sacando muchas cifras de los accidentes de tráfico y colocándolas en las tasas de suicidio. ¿Por qué? Igual que se está haciendo, por ejemplo, con... Yo recuerdo una noticia de un accidente de avión que costó la propia vida que saliera que el piloto había decidido suicidarse y llevarse por delante a todos los pasajeros de avión, y costó trabajo que hablaran y que dijesen la verdad. Pues esto es un trabajo de investigación de psicología y psiquiatría forense, y nos está arrojando muchos datos en este sentido, ¿no? Muchas personas han pensado en algún momento que la forma más fácil de quitarse de en medio es darle un acelerón con el coche, claro, y estamparse contra un poste, ¿no? Entonces, se están sacando cifras de ahí, por eso se enmascaran, por ejemplo, el NIDA, ¿no? Le decimos, el Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas de Estados Unidos, sí, a la muerte de sobredosis le llama muerte por desesperación. Le han cambiado el nombre. Es decir, entienden que la adicción es un suicidio en diferido, que nada más que tiene 3 finales: cárcel, hospital o cementerio. Es decir, entonces, esto respecto a las cifras y a las estadísticas. Y en cuanto a la prevención, yo soy partidario, como decía Asunción, de que se haga una prevención donde evidentemente estos son muchos factores dentro de la sociedad. La familia ocupa un papel importante, aunque no esté bien formada para este tipo de temas, pero sí ocupa un papel importante porque entiendo que no debe ser solo una prevención, y hablo desde la perspectiva de las adicciones, no debe ser solo una prevención para el suicidio, sino que también, por ejemplo, una adicción es el síntoma de un problema más profundo, y es un problema de carácter emocional. Entonces, es verdad que puede haber muchos factores económicos, de acoso, pero al final lo que diferencia al chico que recibe acoso y se suicida del otro que recibe acoso y no se suicida es cómo ha gestionado la presión, cómo ha gestionado el deterioro de su imagen, qué herramientas ha tenido para saber pedir ayuda, comunicarse, poner nombre a lo que está pasando, sobreponerse, ser resiliente. Es decir, hace falta una prevención remota, evidentemente, claro, a nivel de gestión emocional. Y esto, yo entiendo que para esto la escuela es algo importantísimo. Antes la escuela era enseñanza, la EGB, enseñanza general básica. Hoy no solo es enseñanza, hoy es educación, porque la escuela juega un papel fundamental también de cara al acompañamiento de los padres. Nos dan herramientas, nos ayudan a poder ayudar a nuestros hijos. Entonces, en este papel de educación yo entiendo que es muy importante establecer protocolos, asignaturas, talleres, una atmósfera absolutamente transversal que favorezca esta gestión emocional, donde tú le puedas dar a los chavales herramientas para saber hacerlo. Cuando esto ocurre, cuando hay chicos que tienen estas herramientas para la gestión emocional, los índices, las tasas, las estadísticas de suicidios, de adicción, se desploman. Entonces tenemos ahí el mayor aliado para una prevención remota, que es la gestión emocional. Quiero preguntarle a Jesús y también que Asunción también puede aportar cuáles son las señales. Señales, mira, he leído por ahí cambios de actitud radicales, sentimientos de culpa y pedidas de perdones, euforia y tristeza. Una serie de síntomas, pero bueno, son síntomas al final que podemos tener cualquiera en cualquier momento gestionando nuestras emociones, pero ¿cuáles son las señales claras? Hay un detalle muy importante, que la persona normalmente pide ayuda o llama la atención de alguna manera, y curiosamente pues ha habido casos que han dicho: este es lo que quiere, llamar la atención. No, realmente hay que escuchar ese caso. En algunos casos será para meter miedo, pero siempre hay que escuchar a la persona, porque de alguna manera llama la atención. Conozco muchos casos, desgraciadamente, de personas que en el último momento incluso se han arrepentido.
si se han tirado por una terraza, se han agarrado a algo, que hay pruebas, ¿no? Que en el último momento, de todas maneras, dado un paso atrás, ¿el ¿no? qué? Como queriendo dar un paso atrás, claro. Después también la suerte que pueda tener, o la mala suerte, como de que en ese momento gente que se toma pastillas ansiolíticas una cantidad superior creía que estaba solo en la casa, y en ese momento alguien que se le ha olvidado algo vuelve a la casa y se recupera. Afortunadamente yo he tratado con los que se han salvado, claro. no con personas, pero es verdad que hay unas señales antes, unos signos, unos llamamientos, hablan de que de morir o desearse matarse, que lo dicen así como si lo dejan caer, ¿no? Hay un tema también que es muy muy tabú, pero las personas que tienen una enfermedad muy dolorosa y que no tienen salida, que eso entraría dentro de la eutanasia, ¿no? Ya eso es respetable, y es un tema que, bueno, es para otra mesa, exactamente, ¿no? Bueno, este tipo de personas también se Además, siente... decía Asunción, ¿no? Lo de no quieren acabar con su vida, quieren acabar con su dolor, ¿no, Asunción? Con su dolor, sí, muy sufrimiento, claro. No sé si a terminar, compañero, de su Bueno, no, pero interviene tú. Yo tengo más cosas, más detalles que demuestran que una persona puede llegar al suicidio, ¿no? Si quieres, Asunción... Es que como estoy indiferido... Pues claro, por eso. Estás jugando en otra liga. Es muy interesante todo lo que están diciendo los compañeros, claro, lo que dice el compañero de que, bueno, que realmente las cifras no son exactas, todo hay mucho enmascarado, y lo que dice el compañero, bueno, con respecto a las señales... hay señales de alarma y hay señales, nosotros siempre decimos que no hay señales para preocuparse, sino que deben ser señales para ocuparse. Porque mientras nos preocupamos no estamos buscando soluciones. Entonces, en el momento que veamos que esas señales ya son muy continuas y bastantes señales, es cuando debemos empezar a ocuparnos y a buscar a personas que entiendan y que nos digan qué podemos hacer y dónde buscar recursos de ayuda. Luego, aquí también hay otro concepto básico que nosotros siempre, cuando estamos dando talleres y haciendo gestión, gestión emocional, lo que decía el compañero, eso en el Teléfono Esperanza hacemos muchísimos talleres para trabajar la gestión emocional, y en el centro educativo deberían estar en el currículum obligatorio de la enseñanza, ¿no? Pues lo que se llamaba, muchas personas interpretan una señal como una llamada de atención. Nosotros queremos cambiar el concepto de llamada de atención por petición de ayuda, porque es muy diferente. Nunca descartar cualquier tipo ni verlo como llamada de atención. Esa persona, haga lo que haga o el comportamiento que tenga, está pidiendo ayuda. En la manera en que sabe, en la manera en que puede. Pues todo eso son señales de alarma. Hay señales que son muy evidentes. Bueno, el aislamiento ya de por sí es continuado en el tiempo, ya una señal para ocuparse, ¿no? Pero luego hay otras señales mucho más evidentes, porque que si es una persona ya de más mayor o de edad, pues empieza a coger documentos, quiero hacer mi testamento, empieza a regalar objetos de valor a sus conocidos. Eso ya son señales muy evidentes de que ahí va a pasar algo. Se está fraguando algo detrás, ¿no? Y eso, y es muy importante que son peticiones de ayuda, no llamadas de atención. Y luego, con lo que decía el compañero, de personas que lo intentan, nosotros en el Teléfono de la Esperanza, precisamente el programa nuestro de prevención de los suicidios, tuvimos que ponerlo en marcha para atender ya el cada vez más alto número de llamadas que teníamos de índole suicida, que le llamamos nosotros. Está lo que es la ideación, que la persona, es que yo quiero, no sé, tengo ideas raras, ¿no? Entonces nosotros, los orientadores que atendemos el teléfono, tenemos que indagar ahí, tenemos que saber esa ideación hasta dónde va, si es una idea peregrina o realmente hay. Luego, si hay un método, si hay planes, porque eso nos da un índice de que hay mayor riesgo de que realmente luego lo haga. Luego tenemos la llamada de crisis suicida, que cuando la persona ya te comenta que se quiere ir, que ya sabe cómo lo va a hacer, y ya hay un método, le llamamos crisis suicida, ¿no? Entonces ahí nuestra intervención ya da un paso más a abordar que en ese momento nosotros con la llamada lo que pretendemos, hoy no te vas a suicidar, otro día a lo mejor sí, pero hoy en esta llamada es lo que pretendemos, y darle los recursos de ayuda y abrirle el campo de visión a la persona, que vea otra alternativa, que busque los recursos de ayuda alrededor y en el sistema, ¿no? Que también los hay, aunque a veces, verdad, no funcionan, ¿no? Y luego la peor llamada que podemos tener, que es la tercera que categorizamos, que es el suicidio en curso, que es lo que decía el compañero. Nos llaman personas que se han tomado pastillas y
siempre hay una ambivalencia con lo que jugamos. Si la persona nos ha llamado es porque no quiere morir, está claro. Si hubiera quedado morir no nos llama al teléfono. Entonces ahí pues lo que trabajamos es con la persona, mantenerla siempre. Bueno, ahí siempre nuestra intervención es llamar a los servicios de emergencia 112 e intentar recabar la mayor información de la persona para que los servicios de emergencia cuando lleguen bien informados, puedan entrar, le decimos a la persona que abra la puerta, si está sola, que llame a un vecino y mantener siempre al aparato a la persona siempre que podamos, claro. Esto damos nosotros en el teléfono también es importante porque nosotros tenemos que tener también muy claro nuestro autocuidado y saber que lo que podemos hacer lo hacemos en la llamada, porque después de esa llamada ya no hay seguimiento, ni hay información, ni hay nada. Claro. Entonces tenemos que estar muy preparados mentalmente, psicológicamente, para saber que nosotros hacemos lo que podemos en la llamada, pero después ya no depende de nosotros, ¿no? No sé si queréis apuntar algo, Luis o Jesús. Yo a mí me gustaría esto que acaba de decir, de cuando llama una persona así, temporalizar las situaciones. O sea, lo que ha dicho Asunción ha sido una palabra. Otro día a lo mejor, pero hoy no, porque vas a estar hablando conmigo y vamos a estar entretenidos. Temporalizar y da la sensación de que los problemas no son eternos, que también pueden tener solución, que la única solución que no tienen es la muerte. Y personalmente, y lo voy a decir con toda mi humildad del mundo, yo pasé por esta situación en un momento dado de mi vida. A mí, por mi creencia religiosa, que no, bueno, ya lo sabes tú, que yo creo en la reencarnación, yo a mí mismo me digo, bueno, si yo he elegido esta vida para vivir, para aprender una lección, y eso me ha servido a mí mucho para convencer a las personas, con ideas suicidas, de que si yo he elegido esta vida para aprender una lección, ¿cómo me matriculo un curso? Si no termino el curso tengo que repetir curso. La mitad, ¿no? Y yo no quiero repetir curso otra vez. Ya claro. Aquello pasó y los problemas pasan, que es lo que me gustaría dar la esperanza a las personas que tienen esa idea de que los problemas pasan, que se pueden arreglar, que todo no es Luis, infinito. Y a personas como las que tratáis vosotros en Guadalsalud, con conductas, con ciertas adicciones y que tengan esos pensamientos suicidas, ¿cómo trabajáis también con ellos? Bueno, pues precisamente al principio dándoles un tratamiento, una psicoterapia, ¿no? Se puede recibir al principio un poco de apoyo farmacológico, porque generalmente, como bien se ha dicho aquí, pues vienen o con unas tasas de estrés y de ansiedad muy elevadas, una ansiedad basal muy alta, o con clínicas afectivas de cualquier grado o índole, ¿no? Pero generalmente mayores, depresivos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto se hace con ayuda farmacológica al principio y con psicoterapia y con este protocolo permanente, porque nosotros vivimos en un protocolo permanente de prevención del suicidio. Conforme se les va dando herramientas, nosotros trabajamos al principio desde una perspectiva cognitivo-conductual, luego hacemos una tríada metiendo la parte emocional, de gestión emocional. Pero al principio es trabajar mucho con ellos la conducta. Y nosotros, respecto al por qué ha hecho esto, nosotros omitimos los por qué. Es decir, nosotros preguntamos para qué. Es decir, qué ayuda está pidiendo, qué necesidad está poniendo encima de la mesa, es decir, qué es lo que está ocurriendo, para qué hace este tipo de conductas, ¿no? Entonces manifiesta este tipo de conducta. No es tanto una parte psicoanalista, sino conductual, práctica, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ellos comienzan a poner nombre a sus emociones, que al principio no saben ni diferenciarlas. Claro. No saben ni diferenciar qué es lo que les pasa. Estoy mal. Bueno, estás mal ¿por qué? Estás frustrado, estás deprimido, sientes abandono. Es decir, ¿qué te ocurre? Entonces, al principio para qué les va a ayudar mucho a poner nombre a sus emociones, y a partir de ahí podemos comenzar a trabajar. Porque claro, igual que de las adicciones se sale, de una conducta suicida también se puede salir y tener la vida plenamente normal y ya está, es un momento de caída. Pero, Asunción, ¿cuáles son las herramientas? ¿Cómo se trabaja con una persona que ha tenido en algún momento de su vida esta necesidad de quitarse la vida y quiera seguir adelante? Normalmente, lo que llamamos en prevención del suicidio, eso ya entraría dentro de lo que se llama la prevención indicada, ¿no? Esa ya cursa normalmente por el sistema andaluz de salud, ¿no? De salud mental, ¿no? Normalmente, la persona que tiene una tentativa de suicidio, ¿no? Ahí entra ya en el sistema, ¿no? Dependiendo del riesgo que determine el profesional sanitario, pues procederá a una, ¿cómo se llama?, hospitalización,
o no. Aquí es donde hay muchas déficits, porque no hay suficientes profesionales, porque no están suficientemente habilitados con recursos, estas unidades para atender a todo el mundo, y entonces a veces pues estas personas no se hospitalizan o no se evalúa bien el riesgo, se mandan a casa, y ahora ¿quién se queda con ese problema en la mano? Pues el entorno, la familia, ¿no? Y aquí es quizás uno de las situaciones en las que más están, digamos, sin saber qué hacer, ¿no? Los familiares, ¿no? En esta situación, ¿no? Y de donde menos recursos hay, porque hay recursos de asociaciones para, de una vez después del suicidio, la prevención, ¿no? Atender a esos familiares, a esos allegados. Pero, y a esos familiares que están ahí con una persona, los recursos sanitarios son limitados. Asociaciones atienden en alguna manera, pero tampoco tienen la estructura ni la capacidad suficiente para atender a todo el mundo. Me hago una pregunta escuchando. ¿Se ha mirado demasiado para otro lado? Sí, rotundamente. Sí, totalmente. Sí, no se la han querido. Esto porque me va a tocar a mí. Claro. Esto le toca a otro. Es un estigma social, evidentemente. Claro, yo soy superviviente. Mi padre se suicidó en junio, hizo 6 años. Soy psicóloga. He trabajado en emergencia desde la psicología y estoy formada, ¿no? Y eso, y aún así yo no supe ver tampoco mi padre, claro, las señales cuando la hubo, seguramente, pero no supe verlas ni que llegarían a ese momento, y te pilla. Entonces normalmente no te crees que nunca te va a ocurrir a ti, y esto le sucede a otras personas, ¿no? ¿Por qué? Porque es que las personas que se quitan la vida están mal de la cabeza, no señor, están sufriendo, sufriendo y han entrado en túnel. Hay situaciones que son donde, bueno, en cualquier momento, en cualquier edad, en cualquier estrato social, da exactamente igual, puede ocurrir esto, ¿no? Pero hay situaciones que son como, he leído, como más complejas a la hora de plantearte esto, ¿no? Y una que me ha llamado mucho la atención es gente que acaba de salir de la cárcel. O sea, hay gente también que al salir de la cárcel, bueno, pues me imagino que la culpabilidad o lo difícil que puede ser volver a reintegrarte en la sociedad, o la vuelta a caer en si tienes problemas de drogadicción, pero me llamó mucho la atención eso de gente que acaba de salir de la cárcel, tiene conductas suicidas. Y sobre todo la falta de sentido, porque una de las causas que hay siempre cuando la persona es que ya su vida no tiene sentido. Claro. Y eso es lo que te repite principal, mucho. Que cree que no tiene sentido su vida. Digo por tener, que se siente un estorbo. Por tener más información en la mesa, ¿no? Hay más situaciones así, como la gente que acaba de salir de la cárcel, que puede tener más conductas suicidas. Hay más situaciones así, como por ejemplo, no sé, deudas o juegos o adicciones. Hay más situaciones concretas que se puedan ver. Hay también, depresiones muy fuertes. Yo estuve tratando a una madre que su hija había intentado suicidarse en varias ocasiones. Bueno. O sea, además con distintos medios. Una de las veces tomando lejía con el estómago se quemó por dentro, y la última vez, que ya fue cuando las autoridades tomaron carta en el asunto, porque era, claro, intento de suicidio, la ingresaban, normalmente ahora en Sevilla mandan a San Lázaro a las personas, y mucha medicación, ¿no? Pero ya la última vez, porque esta madre no sabía qué hacer con esa situación de la hija. Por supuesto, la hija no quería terapia, ella quería morirse, y además hacer sentir culpable a los que tienen alrededor, que no es siempre igual, ¿eh? Cuando una persona tiene intento de suicidio, a veces no hace sentir culpable a los demás. Otras veces sí lo hace para que se sientan culpables. Y esta chica, por la última vez, pues metió fuego en su casa y tuvieron que salir allí. Entonces, cuando las autoridades, después de salir del edificio ardiendo, tomaron cartas en el asunto y las tienen que ingresar es difícil, ¿no? Que no dice Asunción que hay. Exactamente, pero es así. A mí me ha llamado mucho la atención es muy depresivo. Al preparar el programa, que busco en Google el suicidio, ¿no? Y lo primero que me sale es ¿necesitas ayuda? Ponía de primera, ¿no? Lo primero que me aparece en Google, ¿necesitas ayuda? Llama al teléfono de prevención de suicidios. También me aparecía el teléfono de la Esperanza, y luego muchos artículos de primera sobre los motivos
para no suicidarme, ¿no? Ese era algo que me ha llamado mucho la atención. ¿Por razones para vivir? Claro, sí, razones para vivir, exacto. Pero también hay lo contrario. Pero que es curioso, que sitios donde preguntan cómo pueden hacerlo. Pero si en Google, eso no se puede prohibir. En Google, al buscar una palabra como suicidio, saltan las alarmas allá directamente. Sí, ¿Cómo nos ha ganado la batalla a las personas los algoritmos y ellos pueden ver una señal donde nosotros no la vemos? Totalmente. Que es algo muy curioso, pero está pasando. Sobre todo porque el algoritmo analiza parte de tu conducta en la intimidad. Sí. Privada. Eso también es verdad, claro. Donde los demás no podemos entrar. Entonces, es la parte que tú no quieres compartir conmigo, pero compartes con el algoritmo. Claro. Al final se van a hacer la inteligencia artificial y todas estas cosas van a analizarnos mucho mejor de lo que nosotros a priori podríamos hacerlo. Por último, para ir cerrando ya esta mesa, Asunción, te dejo unos minutillos por si quieres comentar algo, un análisis final o lo que tú quieras decir sobre este tema. Pues sí, decir que el suicidio es una lacra actualmente, es un problema de salud pública y que esto es la solución la tenemos todos, no solamente el sistema, las autoridades, sino todos somos parte de la solución. Yo sí me gustaría aprovechar, ya que estoy aquí, y creo que al hablar de compañeros, lo que pasa es que como estoy en diferido, no escucho a veces bien a alguno de los compañeros invitados. No lo escucho bien, se me pongo oído, pero ahora se me escapa. He escuchado algo de la jornada del día 23 este sábado. Sí, bueno, pues esta jornada el Teléfono Esperanza siempre en torno al día 10, el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que fue el día 10, pues siempre organizamos alguna actividad en cualquier centro de toda España. Durante el mes de septiembre, en este caso el centro de Sevilla, en el que yo estoy, organizamos junto con la Asociación de Profesionales de Prevención del Suicidio, Papageno, y con la Asociación de Personas Allegadas y Familiares de una persona muerta por suicidio, Ubuntu, organizamos esta jornada el día 23 en el Centro Cívico Sindicalista Soto, Saborido y Acosta, que está justo frente al Centro Comercial Los Arcos, al otro lado de la Avenida Andalucía, y en jornada de mañana es totalmente gratuita, el acceso allí es libre, y lo que pretendemos, sobre todo con esta jornada, aparte de también enfocar en la ponencia marco que tenemos a los jóvenes, que cada vez desgraciadamente va en aumento las cifras con jóvenes, y hay una ponencia de un psicólogo de aquí de Sevilla, y lo que pretendemos llegar es con el mensaje que tenemos en la campaña de este año del teléfono, ¿no? La esperanza está en el aire. Y la campaña que llevamos. Entonces, aparte de los jóvenes, queremos poner en evidencia que las asociaciones realmente son las que estamos hoy, a día de hoy, en el día a día atendiendo a la conducta suicida y sus consecuencias. Y eso así. Me refiero a día a día. Y con una rápida... Pero no tenemos recursos limitados, no tenemos recursos. Nosotros en el teléfono atendemos el teléfono, pero también tenemos que se llama intervención en crisis en primer nivel, pero en un segundo nivel, si lo creemos necesario, la persona se le envía a un psicólogo. Pero los recursos que tenemos somos voluntarios en el teléfono, claro, tenemos lo que tenemos. De todas maneras, y entonces ponemos en evidencia que las asociaciones en las que estamos ahora mismo soportando el día a día esta conducta suicida, la atención, y reclamamos ese Plan Nacional de Prevención que realmente ponga los recursos y el dinero necesario para que todas las medidas necesarias en todo el ámbito educativo, social, sanitario, permitan que realmente se atienda a este tema como se debe atender y que haya protocolo en todos los sitios para actuar y recursos con dinero para que se haga efectiva esa atención a esa prevención, intervención y prevención de la conducta suicida. Totalmente necesario. El número del teléfono de la Esperanza, Asunción, por favor. Sí, el teléfono que tenemos para la línea que tenemos para la prevención es el 717-003-717. Tenemos también un chat, lo tengo aquí, sí, el chat que es para jóvenes, que se llama APP Conéctate Social, conéctate.social, y luego tenemos también por correo electrónico, es ayuda@telefonodelasperanza.org. Asunción, doctor, psicóloga y responsable del programa de prevención del suicidio del Teléfono de la Esperanza. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y gracias por darle eco y ser altavoz de esto, que nos tiene que llegar a todos y todos tenemos que tomar carta en el asunto. Gracias. Exactamente. Muchas gracias. Luis, te dejo unos minutitos, reflexión final. Bueno, yo en primer lugar, Irra, agradecerte a ti y agradecer a Gelbes en la Onda este espacio para hablar sin tapujos y, como dice Asunción, hablar como hay que hablar desde una perspectiva socioeducativa, ¿no?
y psicoeducativa de este tema, abiertamente, pero con el respeto que merece a la hora de proporcionar herramientas a las personas que nos están escuchando y que lo pueden vivir en primera persona o en casa de alguna manera, ¿no? Entonces, agradecerte por eso y agradecer también a Jesús la colaboración que mantiene con vosotros de cara a impartir un programa de salud mental. Sí. A mí me parece que esto es un gran avance y creo que está realizando en ese sentido un magnífico trabajo de educación social. Así que, en primer lugar, enhorabuena por eso. Gracias. Luego, en segundo lugar, deciros que la relación que tiene el suicidio y las adicciones es muy estrecha, que nosotros en Guadalsalud concebimos que la adicción es el síntoma de un problema mucho más profundo, que es la punta del iceberg, y que en ese problema profundo de desregulación emocional, de sufrimiento intenso, pues ahí viene muy de la mano de ideaciones autolíticas, de ideaciones y de intentos estructurados de suicidio. Y a todo esto, las sustancias, el consumo de sustancias, evidentemente, nunca le van a aportar nada de cara a una solución. Al revés, lo van a empeorar siempre. Pero que hay solución. Y nosotros, en esa solución, no solo apostamos por la parte farmacológica y psicoterapéutica, sino que también apostamos fuertemente por la prevención. Tenemos un programa de psicoeducación para adolescentes que se llama Guadaljoven, pero también tenemos una asociación que se llama Acumbens, que es donde nuestros profesionales hacen su voluntariado corporativo, su voluntariado pro bono, de forma que vamos a colegios, a institutos que nos los piden, a hablar precisamente de todos estos temas para que pueda contribuir a una educación psicoemocional de la juventud, de los adolescentes. Creemos que esta prevención es muy necesaria porque estamos hablando de las adicciones y del suicidio, de una lacra social de primer orden. Estamos hablando de que el suicidio es la primera causa de muerte no natural y conforme cribamos un poco las cifras, tenemos que ir traspasando de otras. Sí, de un lado al otro, claro. De un lado al otro, porque de accidentes lo pasamos aquí, de muertes por desesperación, como dicen en Norteamérica, de sobredosis lo tenemos que pasar a suicidio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, creo que es un problema social de salud pública de primer orden que merece todos los esfuerzos y por eso agradezco de una manera muy especial que hayáis tenido esta sensibilidad. ¿Cómo contactar con Guadalsalud si pues lo necesitamos? A través del 954-353-954, que es el teléfono 954-353-954, que es el teléfono de nuestra centralita, y ahí una operadora con una voz muy cálida os va a decir todas las opciones que tenéis para poder contactar con el programa que mejor se ajuste a vuestras necesidades. Perfecto. Luis Rebolo, director general del Grupo Guadalsalud, muchísimas gracias por venir este ratito aquí a Gelos en la Onda. Y Jesús, último apunte. Bueno, totalmente compañero. De acuerdo con Luis, y que se puede prever porque estas personas que llegan a usar sustancias tóxicas, hay un vacío siempre. Necesitan llenarlo de alguna manera. Y ya para atender a las personas que están llamando la atención de alguna manera. Porque siempre hay señales, hay signos de que esta persona necesita hablar, necesita que le escuchen, porque se sienten solos. Entonces vamos a escuchar a los demás, no vamos a tomarlo como una cosa tabú. Que fíjate que en ciertos momentos hasta incluso la Iglesia no enterraba a las personas que se suicidaban. Sí. Ha sido un tabú durante muchos años. Vamos a dejar de que sea tabú, vamos a ir al tema y que la gente conozca esto, que no es para callarse, es para comentarlo muchas veces, para prevenir el suicidio. Y aquí estaré el sábado, claro, con la seducción. Y el lunes te espero aquí. Y el lunes estoy aquí con un tema muy bueno también. Vale, perfecto. Muchas gracias, Jesús. Bueno, un abrazo. Adiós. Y lo dejamos aquí, esta mesa de opinión. Ya sabes que puedes recuperarla a través de nuestro servicio de podcast y de Radio a la Carta en www.ahoraradiogelbes.es.